Shabbat Shalom, que el Eterno les bendiga. Vamos a iniciar esta porción, una porción interesante, Balak. Y hasta llegar a esta posición o a este punto o porción, todo en la Torah son números. Hashem es un creador matemático y realmente todas las matemáticas vienen de él y todo lo que está en la Torah tiene un patrón matemático también. Entonces, ¿qué porción o qué número de porción es esta, Balak? 40. 40, ¿qué quiere decir el 40? Tiene muchos significados. Hay una transformación, hay un cambio, lo podemos ir viendo en toda la Torá, los 40 días que llovió en la tierra, que es un cambio, es un inicio, los 40 años en el desierto, que también tiene que ver un cambio de generación. Este, ¿cuál? 40 días de Yeshua que no comió, un ayuno. 40 días, que también tiene que ver cuando tienen un niño, son 40 días que tienen que estar un tiempo de purificación. 40 años de Moshe en Egipto, en Madián, 40 años en el desierto, 40 años también de los reyes, Salomón, de David y de Saúl, 40 años cada uno. Entonces el 40 tiene un significado. Mashiach estuvo 40 días después de la resurrección. Entonces, ¿qué nos enseña ese 40? Hay una transformación detrás de ese 40. Entonces, al llegar a la porción número 40, hay algo que nos quiere enseñar Hashem. Hay algo que podemos aprender de esto. Entonces, Balak nos enseña eso. Nos enseña el punto de la transformación. Incluso una de las profecías que hace Balak, te voy a enseñar lo que va a suceder en los días finales. En los postreros tiempos, déjame te digo lo que va a suceder con Israel. Entonces, es importante conocer todo eso. Si quieren pasar a los niños para acá, aquí al frente pueden pasar uno o dos. Vamos a iniciar. Baruch et Adonai Mevorach. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher bachar banu mikol hamamim benatan lanu et torato. Baruch atah Adonai noten hatorah. Amén. Venimos hablando de este tiempo en Korah, Jucat y Balak. Estas porciones nos enseñan un final, nos enseñan un punto en el que vamos a llegar a conocer al Mesías. ¿Cómo podemos saber eso? Korah nos enseña un caos, una usurpación, un tiempo donde quieren cambiar las cosas que Hashem estableció. Hashem estableció en Korah, recordemos, Aarón y su descendencia. Entonces, en la paracha de Korah, que vemos ahí a Korah, a toda la gente, tratando de cambiar eso que Hashem estableció. Y poniendo en duda si Hashem lo estableció. Porque dijeron, ¿por qué no levantamos incienso? ¿Por qué no hacemos esto para ver a quién puso Hashem? Poniendo en duda lo que Hashem ya había dicho. ¿Sí? Entonces un poquito de generar caos es generar duda. Tú generas duda y puedes tener un caos tremendo en cualquier situación. Si en este país tú generas duda, la gente empieza a dividirse, a tener diferentes puntos de opinión. Y de eso se trata el caos del final de los días. Confundir a las personas. ¿Sí? Y luego vemos otra porción, Jucat, que vimos en Jucat. ¿Alguien se acuerda la semana pasada? Unos estatutos y venía algo más. Bueno, la vaca. Y después de la vaca, ¿qué más venía? Murió Aarón. ¿Quién más murió? Miriam. ¿Sí? Jucat, que es un estatuto que no conocemos.
no lo podemos distinguir muy bien, no sabemos exactamente qué es, pero tienes que aprenderlo. Entonces, después de un caos, viene un tiempo para purificar. Jucat no se entiende bien, pero sí sabemos cuál es el propósito. Es ofrecer un sacrificio para poder limpiar, para poder estar limpios delante de Hashem. ¿Sí? Ahora, no sé si sabían, pero esta semana pasada, justamente dentro de la porción de Jucat, fue el 9 de julio, se hizo una práctica con una de las vacas, no sé si sabían, había 5 vacas que salieron de Texas a Israel y que podían calificar como vacas para el sacrificio, ¿no? Como el degüellamiento de la paraduma. Y hicieron una práctica. ¿Cómo funcionaría? ¿Cómo hacían con una de las vacas que ya estaba descalificada? Hicieron todo el proceso de cómo sería el degollamiento, cuánto tiempo se llevaba, cuánto tiempo se desangraba, cuánto tiempo se consumía también la vaca. Entonces, obviamente se hizo como que un punto donde nadie supiera. Pero lo que dicen estas personas, antes dejaban que tú pudieras incluso tocar las vacas, pero ahora en esta visita a Israel no dejaban tocar a las vacas. Y nos extrañó, si decían que ya estaban descalificadas todas, ¿por qué no podías tocarla? Digo, pues es una vaca que ya está descalificada, no es problema. Pero pues resulta que parece que 2 vacas sí estaban calificadas, por eso no permitían ya que las pudieras tocar. Entonces, hasta donde han hablado, el maestro Rico Cortés tiene contacto directamente con la persona encargada de ahí de las vacas y mencionó que hay 2 vacas que están calificadas todavía para eso. Entonces se hizo ese degüello de una práctica con una vaca, pero se pudiera hacer con una vaca calificada también. Prácticamente está todo listo para hacer un sacrificio, obtener las cenizas de una vaca calificada para poder hacer esa purificación. Y eso es algo que se hace como a puerta cerrada. ¿Por qué? Porque el mundo de árabe entiende lo que significa para Israel. Entiende lo que significa, entiende que eso es algo de lo que, si lo vemos la secuencia, después del caos y un sacrificio de una vaca, vamos a ver a Balak. Y en Balak nos enseña lo que va a suceder al final de los días. Y en Balak podemos entender el proceso de Mashiach. ¿Sí? Y eso es lo que vamos a ver en Balak. Entonces, estas porciones como si nos hablaran de cada 2000 años de la humanidad. Cada 2000 años que ha tenido la humanidad, todo inició en caos, sigue Torah, y los últimos 2000 años tienen que ver con el Mesías. Vamos a iniciar. La porción inicia en el 23. No, bueno, inicia en el 23, pero quiero que veamos algo aquí. Dice, donde partieron los hijos de Israel y acamparon en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó. Ese es el versículo 22. Y en el 36, que es Números 36, al final de Números dice, estos son los mandamientos y estatutos que mandó Hashem por medio de Moshe a los hijos de Israel en los campos de Moab. Prácticamente lo que nos está diciendo es de que Números se está moviendo en una jornada. Si entendemos en qué jornada están, vamos a entender dónde estaban ubicados el pueblo y cuánto tiempo faltaba para llegar. ¿Sí? Sabemos que tenemos otro libro. Si lo pensamos cronológicamente, podemos ver si lo pensamos cronológicamente, podemos pensar que Devarim va después de Bamidbar, pero Devarim se mueve dentro del libro de Números, ¿sí? Entonces, la jornada menciona los campos de Moab junto al Jordán. La semana pasada veíamos la muerte de Miriam y Aarón. Entonces, prácticamente aquí ya pasaron todas las jornadas, el pueblo está junto a la puerta. ¿Sí? Ahí es donde se desarrolla todo. Justamente antes de cruzar el Jordán, ahí se desarrolla todo esta historia. Y es importante saber eso porque estamos viendo que el pueblo está listo, está reunido, y en las profecías que vemos de Balak, vemos que Israel está reunido. Y de eso se place a Hashem que ve al pueblo reunido.
¿Sí? Entonces, entendiendo que ya habían pasado las 42 jornadas, vamos a entender quién era Moab, quién era Madián, por qué se unieron, quién era Balac. Moab, ¿de dónde vienen los moabitas? Ahí vienen los versículos, pero creo que ya se lo saben de dónde vienen. De Lot y su hija, ¿sí? Y de Moab, ¿quién nace Moab? De Moab también nace una persona que entra al pueblo. David, el rey David, bueno, es nieto, es nieto. El rey David es nieto de una moabita, de Ruth, ¿sí? La historia de Ruth es una moabita que va a Israel. Madián, ¿quién es Madián? Abraham con Ketura, y es el cuarto hijo de Ketura, y ahí viene Madián. Entonces, si vemos Moab y Madián, prácticamente son descendientes de Abraham, ¿sí? Del otro lado tenemos los árabes, del otro lado Israel. ¿De dónde descienden los árabes? Ismael. De Ismael descienden los árabes. Y también es descendencia de Abraham, ¿sí? Edom, Roma. ¿De dónde desciende Roma? De Esaú. Amalek, de ahí viene de Esaú. Esaú también es descendiente de Abraham. Sí. Entonces todo el conflicto viene de la familia de Abraham. Si queremos resumirlo, todos descienden de Abraham. Por eso ahorita pueden estar estudiando o viendo las noticias de los pactos de Abraham. ¿Por qué ven eso? Porque todas las naciones literalmente descienden de Abraham. ¿Sí? Entonces por eso se menciona un pacto abrahámico, un pacto de una familia. ¿Todos son iguales? No. Tú puedes ver en la historia, podemos leer que muchos tenían que ser alejados. Ismael no podía estar en casa, ¿o sí? La historia marca que no. Edom le gustaba estar en casa. Tampoco, tampoco le gustaba. Ni a Ismael ni a Edom le gustaba estar en casa. Jacob, una de las cualidades que vemos en Jacob es que le gustaba estar en la casa. ¿Y dónde es la casa de Hashem? Si a él le gustaba estar en la casa de su padre, ¿dónde es la casa de Hashem? Hay un lugar donde Jacob vio, esto es casa de Elohim. A Jacob en su sueño, cuando él recostó y estuvo en la piedra, que estaban los ángeles subiendo y bajando, dice, esto es casa de Elohim. A Jacob le gustaba estar en la casa. ¿Sí? Muy bien, entonces, Moab, Madián, son reyes, descendientes de Abraham, pero no el mismo linaje que estamos viendo que viene en la promesa. ¿Sí? Pero incluso de Moab se pueden aliar. Vimos a Ruth, se unió a un pueblo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. O sea, el convenio que tiene Hashem es para la humanidad, pero tienes que unirte a un pueblo. No es Hashem al pueblo, sino el pueblo a Hashem. ¿Sí? Muchas veces queremos adaptar a Dios a la circunstancia, a la forma de iglesia que formamos y que Hashem se adapte. No, tratamos de adaptarnos a lo que Hashem estableció. Entonces podemos ver un rey y un profeta. El rey buscó un profeta. Al final de los días vamos a entender exactamente lo mismo. Un rey, un soberano y un vocero. Siempre ha sido igual. Hashem es rey, es soberano, pero tiene un vocero, también envió un vocero. Mashiach, ¿qué es? Es la voz que clama, es la voz de Hashem. Él vino a dar las nuevas nuevas y vino a compartir el evangelio, vino a compartir que hay una restauración para todos. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, aquí sí inicia la parasha y hablamos de cada uno de los avisos que se le dio cuando conocemos la historia, ¿no? Que mandó a llamar a Balac,
Balak no quería ir, déjame ver qué me dice Dios en la noche. Dios le dijo, no vayas, y insistió una segunda vez, déjame ir. Si oyes la voz de Hashem, y Hashem te dijo no, pero ¿por qué quieres cambiar el veredicto de Hashem? Si literalmente Balak escuchaba la voz de Hashem, y Hashem le dijo no, y volvió a insistir otra vez. Entonces, esa insistencia es, ok, hazlo. El pueblo hizo lo mismo. Nunca le pidió que fueran a revisar la tierra. El pueblo fue el que pidió ir a revisar la tierra. ¿Sí? Entonces Hashem se los permite. En este caso, va y vamos a ver el camino. Cuando tu camino es con dificultad, cuando no se abre completamente, cuando el camino cada vez es un poquito más complicado, dices, ¿realmente es el camino que quiere Hashem para mi vida? ¿Realmente esa es la misión que quiere Hashem? ¿Es lo que quiere que haga? Entonces, aquí vimos que el asna vio al ángel de Hashem que estaba en el camino. La palabra camino es Derek. Con su espada desnuda en su mano y se apartó el asna del camino e iba por el campo y entonces azotó Balaam al asna para hacerla volver al camino. ¿Sí? No vayamos perdiendo la palabra Derek, como que ahorita la vamos a ver al final. El segundo aviso dice, pero el ángel de Hashem se puso en una senda. Ahora cambió el camino por una senda. Y la palabra senda es Mishol, ¿sí? De viñas que tenía una pared de un lado y una pared del otro. Y viendo el asna, el ángel se pegó a la pared y apretó contra la pared el pie de Balaam y él volvió a azotarla. ¿Sí? Entonces, está el tercer aviso. Dice, y el ángel de Hashem pasó más allá y se puso en una angostura. Angostura es la palabra Sahar. Sahar dice donde había un camino para no apartarse ni a derecha ni a izquierda, un camino tan angosto que no te podías mover más que estar de frente. Y viendo el asna, el ángel se echó debajo de Balaam y Balaam se enojó y azotó el asna con un palo. ¿Qué hizo el asna? ¿Le reclamó? ¿Sí? ¿Le reclamó? Y dijo, ¿por qué me pegas? ¿Por qué me pegas? Él no había visto el ángel. Entonces, ¿qué podemos aprender un poquito acerca de eso? A veces nuestras circunstancias no podemos ver qué hay lo que detiene nuestro camino también. Hay algo que siempre detiene nuestro camino y no estamos viendo. Pero llega un punto que Hashem te va a confrontar y el camino cada vez se hace más angosto. ¿Sí? Pero así es el pueblo de Israel. Cuando vas caminando, es un camino ancho. Pero conforme avanzas a casa, conforme avanzas a la Torah, conforme avanzas a buscar a Hashem, el camino se va haciendo cada vez más angosto. ¿Sí? Cada vez es más angosto. ¿Cómo es cuando hay una fecundación de un feto? Es algo pequeñito y tiene todo ese espacio para crecer, ¿no? Y conforme va creciendo, el espacio se va haciendo más pequeño. Y conforme va a dar a luz, el espacio prácticamente es muy angosto y tiene que pasar por un camino muy estrecho. Por eso Hashem hace una alusión de que Israel es como una mujer que está a punto de dar a luz. Cada vez el camino es más estrecho y nada más es para que pueda pasar. Y una vez que sale de ahí, pasa de oscuridad a la luz. Pasa de depender de su madre a ser independiente. ¿Sí? Entonces, aprendiendo de esto, de las mismas palabras de Korah, Hukat y Balak. Ese le puede tomar un screenshot para luego sumarlo, pero todo suma 960. ¿Sí? Korah 314, Hukat 514, el valor de las letras, y Balak 132. Suma 960. Y lo que habíamos dicho, primero había un camino, Derech,
una senda, mishol, y algo, una angostura, algo muy angosto, zar. Tú sumas también eso y debe de dar 960. ¿Sí? Entonces, si te da 960 esas porciones, si te da 960 las 3 veces que Hashem trató de detener a Labur, ¿qué te quiere decir? Y eso tiene que ver con el caminar de nosotros, que tal vez quisimos hacerlo a nuestra forma, o tal vez queremos acercarnos, pero cada vez se pone más difícil. Y sí se va a poner más difícil. Para que el pueblo de Israel dé a luz, para que el pueblo de Israel sea una luz en las naciones, se va a poner más difícil. Y ahorita vamos a ver, en las profecías de Balaam te dice eso. Entonces, si agarramos el valor 960, encontramos una palabra que tiene ese mismo valor, y esa palabra tiene no dos significados, sino lo puedes vocalizar de dos formas diferentes, y obviamente tiene significados diferentes. Puedes ponerlo como meshakeret, meshakeret o keret, o puedes ponerlo como mascoret, mascoret o meshajeret. Si tú sumas las palabras, el 400 de la tab, 200 de la resh, 300 de shin, aquí ya tienes 4 y 3, 7, 8, 9 y 40 y 60. ¿Sí? 960 también. Y entonces tiene que ver con embriagada y con un salario. Al final de los días, ¿por qué dice en Apocalipsis que hablaba de una mujer que daba vino o embriagaba a las naciones? ¿Qué es esa mujer? La Gran Babilonia, mencionaba Gran Babilonia, ¿verdad? La Gran Babilonia dice que con su vino embriagaba a las naciones. Cuando estás embriagado, normalmente confundes o tienes una confusión. Babel, Babilonia, la raíz de Babel es confundir, confusión. ¿Sí? Y me voy a adelantar tantito. Esto viene en Galut 18, 1 al 10, en Apocalipsis 18, 1 al 10. Y yo que me adelanto tantito para decirles Balak y Bilam, ¿sí? De sus nombres, Balak, Bet, Lamet, Kuf, y luego Bet, Lamet, Ain, Mem. Si tú agarras Bet, Bet y Lamet, formas Babel. Babel es Babilonia. Y si tú dejas las otras letras, puedes formar Amalek. ¿Sí? Entonces de Balak y de Bilam, tú tienes a Babel y Amalek. A Babilonia y Amalek. ¿Sí? Entonces vas a entender quién estás enfrentando al final de los días. A quiénes se enfrentas al final de los días. Por eso entendemos que Juan, cuando hablaba en Apocalipsis, hablaba de una Babilonia. ¿Por qué mencionó Babilonia? Si cuando estaba Juan, en la época de Yeshua, después de la época de Yeshua, cuando escribió el libro Apocalipsis, Babilonia no era una potencia. Roma era la potencia. ¿Por qué menciona a Babilonia? Tal vez una forma de esconder, o tal vez una forma de que las personas sabían encontrar a Babilonia al final de los días. Sabían lo que representaba Babilonia para el pueblo de Israel. ¿Qué representó Babilonia para Israel? Hagamos historia. En la época de Babilonia, ¿qué representó? ¿Cómo estaba Israel? Hablaban el mismo idioma, pero había algo especial en Babilonia. Cuando llegó a Babilonia a conquistar a Israel, a Jerusalén, ¿Israel ya estaba formado o no? ¿Israel tenía un templo o no? Babilonia destruyó el templo. El primer templo fue destruido por Babilonia. Entonces, ¿qué representa el templo para el pueblo de Israel? La conexión con Hashem. Recordemos que vamos a la época de Jacob, que vimos de Jacob ahorita, donde está la piedra,
¿Qué casa es, qué lugar es este? Casa de Elohim, donde suben y bajan ángeles, donde se conecta el cielo con la tierra. ¿Sí? Ese es el lugar. Entonces, ese mismo lugar donde Jacob ungió la piedra, ese mismo lugar donde se construyó el templo. Entonces, si eso representa la conexión del cielo con la tierra, representa la conexión de un pueblo con su Dios, que destruyó Babilonia. La conexión. ¿Sí? Si destruyó el templo, destruyó la conexión del pueblo con su Dios. ¿Sí? Entonces, entendiendo eso, cuando Juan en Apocalipsis menciona Babilonia, ¿qué te viene a la mente como pensador del primer siglo? ¿Qué es Babilonia para ti? Vamos a pensar como en la antigüedad, no como ahorita. ¿Qué representaba para el pueblo judío, para el pueblo de Israel, Babilonia? Alguien que va a desconectar tu comunión con Hashem. Alguien que va a desconectar y que quiere decir Babel. Confundir, confusión. Al final de los días vamos a ver confusión también. ¿Sí? Entonces la unión de Balac y de Bilam, tenemos a Babilonia y tenemos a Amalek. ¿Y quién es Amalek? Un pueblo que iba a tener, si leen en Éxodo 17-16, de generación en generación, iba a tener persecución por el pueblo de Israel. Alguien que no iba a terminar, todo el tiempo iba a ser. ¿Sí? Entonces Amalek tiene una persecución al pueblo. Todo el tiempo va a querer aniquilarlo. De hecho, su nombre es como algo de aniquilador, algo así. ¿Ok? Vamos a regresarnos porque ya nos adelantamos mucho. Entonces, cuando Juan habla en Babilonia de una embriagada que da un salario, da un pago, ¿sí? Y luego por eso dice en ese mismo pasaje, luego lo lee en su casa, pagarle el doble a ella. ¿Por qué le van a pagar? De lo que hizo, darle un pago, ¿sí? Luego lo leen en su casa y tiene que ver con Apocalipsis 18. Entonces, esto tiene que ver con Babilonia. Y si esto que nos está diciendo Hashem de los caminos que cada vez se hace más estrecho, también tiene que ver con algo de Babilonia. Estos dos personajes que estamos viendo, Balak y Bilam, tienen que ver con Babilonia. ¿Sí? Entonces hay algo que se está contando en esta historia. Entonces, vamos a ver un poquito cada una de las profecías. O bien hay como oráculos de Balaam. Vamos a ir viendo y vamos a tratar de poco a poquito, de ir viendo a ver qué podemos aprender de eso. Entonces, el primer oráculo o la primera parábola que menciona dice, de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob y ven y execra a Israel. ¿Por qué maldiciré yo al Dios? ¿Por qué yo maldeciré yo al que Dios no maldijo? ¿Y por qué he de execrar a lo que Hashem no ha execrado? ¿Sí? La primera parábola que menciona Balaam, no tengo nada que decir. Hay un reconocimiento de que lo que Hashem habla, así va a ser. Bilam fue bien claro con Balak. Lo que Hashem me diga, yo te diré. No va a quitar ni una palabra. Ahora, ¿por qué pensaba Balak que Bilam podía maldecir? Era un hechicero. Era un hechicero. En un movimiento jasídico dice que la burra era la esposa de Balaam. Se menciona que es como la esposa. La Mishnah menciona. Era un hechicero y era como su... No, era un hechicero. Era un hechicero. Pero él sabía del poder de Hashem. Y sabía su limitado poder. ¿Sí?
Nunca se preguntaron por qué Bilam no entró al campamento. Porque siempre alrededor del pueblo. Nunca entró. Y en la parábola lo dice. De hecho, Hashem lo dice. Aquí no hay agüero ni hechicero en el pueblo. O sea, no había permiso ni siquiera para entrar al campamento. Incluso termina en muerte, lo terminan matando. Pero él no podía entrar. Entonces tú entiendes que no había ninguna hechicería, no había ningún agüero, no había nada dentro del campamento de Israel. En la parábola lo dice, en esta misma porción. Entonces, no puedes maldecir a lo que Hashem estableció. ¿Sí? Pero hay algo que me llama la atención. Dice, maldíceme a Jacob y execra a Israel. Es algo así como que algo que no le vaya bien, como... sí, algo así. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Jacob y por qué Israel? ¿Por qué usa los dos? ¿Qué era Jacob? ¿Representa la carne y la espiritual? ¿Qué era Jacob antes? ¿A Jacob merecía la primogenitura? No le correspondía, pero sabía lo importante que era y era a favor de la vida. Y vio que su hermano Saúl está a favor de la muerte. Y a favor de la muerte que dice, no me importa, me voy a morir, ¿para qué la quiero? Que desde un principio peleaban por esa, sí. Pero peleaban, realmente no sé qué era lo que peleaban, pero si tú te puedes ver que lo tomó del tobillo, ¿verdad? Él deseaba algo desde antes. Él sabía que el que primero que naciera iba a recibir algo bien importante. Pero hubo una pelea. Y la pelea fue hasta el final de los días, cuando dio a luz. Entonces tú puedes entender, conectar eso con Apocalipsis, que al final de los días te está mencionando que la tierra está dando dolores de parto, hay temblores. Entonces cuando nace, ¿qué es lo que nace? Los que se están peleando. Vas a ver la pelea final. ¿Sí? Y se me fue lo que iba a decir. Ok, Jacob. Alejarlo de lo sagrado. Que al final del día es lo que quiere hacer, alejarlo de las cosas sagradas. ¿Por qué el pueblo árabe no quiere que se haga el degollamiento de la vaca? ¿Qué entienden ellos que no entendemos nosotros de este lado? ¿Para qué es el degollamiento? ¿Para qué son las cenizas? ¿Para limpiarte? Para que te puedas acercar a Shem. ¿Sí? Aquí que mencionó el meta que era execrar. Ujú. En el nombre de cosas sagradas. Lo que quiere es que Israel en las cosas sagradas no esté con Hashem. No tenga esa conexión con Hashem. ¿Sí? Entonces, es lo que buscaba. Y es lo que se va a buscar hasta nuestros días. Entonces, Jacob, alguien que deseaba la primogenitura. Israel, alguien que pelea con Hashem. ¿Sí? Pelea con Hashem. ¿Se acuerdan que le cambió el nombre? Entonces, ¿cómo peleas con Hashem? No pelear contra Hashem. Es al lado de Hashem. Juntos por algo. ¿Sí? Entonces representa nuestro pasado y nuestro presente. Nuestro pasado es que estábamos alejados,
pero luego reconocemos que hay una primogenitura, reconocemos que hay una instrucción, que hay una Torah, reconocemos que podemos ser incluidos dentro del convenio. Y ahora, ¿qué te corresponde? Pelear junto con Hashem tus batallas. Ya no estás solo. Ya cuando decides pelear junto con él, es muy diferente. ¿Sí? Ahora menciona, de Aram me trajo. Aquí es Aram, aquí está Madián, de Moab, Amón. ¿Se acuerdan de los hijos de Lot? Los moabitas y los amonitas. Aram, acá está Balac, acá está bajo Edom. Toda esta franja está hacia el oriente. ¿Sí? Entonces vemos a Moab, que fue el rey que le trajo a Aram. Ese es un mapa anterior. Aquí está Jerusalén, Moab y Aram. Si nos vamos a un mapa más moderno, sería Jordania y Siria. Las dos partes que se mencionan ahí en la escritura. ¿Hay problemas aquí, problemas acá? Es esta unión. Acá está el Líbano. Entonces, el final de los días está contado desde antes. Hay algo que va a suceder aquí, una fusión, una unión, para tratar de acabar. ¿Sí? Siguiendo con esta misma parábola, Aleph, o la primera parábola, porque de la cumbre de las peñas lo veré y desde los collados lo miraré. He aquí un pueblo que habitará confiado y no será contado entre las naciones. Esa palabra confiado, muchas versiones dicen confiado, en inglés sí dice bien, alone, solo. ¿Sí? No es un pueblo confiado, es un pueblo solo. Un pueblo que habita solo y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el pueblo de Jacob o el número de la cuarta parte de Israel? Muera yo, muera yo la muerte de los rectos y mi postrimería sea como la suya. Entonces está mencionando que Jacob está solo, Israel está solo y no es contado entre las naciones. Si vemos aquí, este es Israel. ¿Qué religión son los que están todos alrededor? Todo, todo esto es árabe. Egipto, Arabia Saudita, Irak, Siria, todo eso es Islam. Este también, Jordania, todo es Islam. Acá está Turquía arriba. Solamente vive este pueblo, hay un pequeño remanente entre todos. Y de este lado es igual, un pequeño remanente entre todo. Y estamos casi siempre igual, un pequeño remanente entre todo. Israel va a habitar solo. ¿Por qué? Por lo que vimos ahorita. Lo que quieren es desconectar tu comunión con Hashem. El habitar solo, lo único que te queda es voltear tus ojos a Hashem. ¿Sí? Entonces dice, en la segunda parábola, está el 23:14, y lo llevó al campo de Sofim en la cumbre de Pisga y edificó 7 altares y ofreció un becerro y un carnero en cada altar. ¿Qué es la cumbre de Pisga? ¿Qué pasó ahí? Moisés. Moisés, en la misma cumbre fue donde Moshe fue, observó toda la tierra y fue donde Moshe a morir también. 34:1 ahí te menciona cuando Moshe sube, ve la tierra y muere. Y 3:27 fue cuando Hashem le muestra la tierra. En la misma cumbre. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. Si nos vemos nada más este pasaje, hace mucho contraste con lo que hemos aprendido en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Mencionamos, por ejemplo, en el Nuevo Testamento, en Juan, cuando dice que el verbo se hizo carne. Y Juan 1:14 menciona que se hizo hombre. Entonces, si aquí estamos viendo un pasaje donde Balac
Bilán, perdón, está hablando de que Dios no es hombre. ¿Cómo en el Nuevo Testamento lo podemos hacer hombre? Ni hijo de hombre. En Mateo 32 veces menciona a Yeshua, que es el hijo del hombre. ¿Cómo podemos decir que Hashem es el mismo que Yeshua? Digo, aquí me chocan las ideas. Viendo la Torah chocan las ideas. No puede ser hombre ni hijo de hombre. Solamente es ir pensando, porque cuando alguien te mete, a veces uno lo ve con una mente cristiana y lo ves así y quieres debatir, y a veces quieres debatirle a una persona, incluso hay cristianos tratando de convencer a los judíos de algo que, si te sacan esto, ¿cómo lo cuadras tú? No cuadra con la Torah. Él mencionó, soy el Ben Adam. Así como Adán no fue engendrado por una mujer, ¿verdad? Pero fue una creación de Hashem. Yeshua se tomó una mujer, pero hay algo que debemos de estudiar ahí y todavía no he estudiado, pero muy probablemente ella era una mujer muy joven que todavía no podía tener familia, todavía no tenía su periodo y fue engendrada ahí. Que tú puedes ver que fue Hashem. Sí. No, pero también lo que menciona es que Dios no es hombre. Entonces, si decimos que Dios encarnó y se hizo hombre, va en contra de esto. Y dice, ni hijo de hombre, o sea, que quiere decir que Dios no es hijo de hombre. Y Yeshua mencionó, en Mateo, nada más en Mateo menciona 32 veces, yo soy el hijo, yo soy Ben Adam, yo soy el hijo del hombre. Entonces hay como una cosa que dices, ok, no lo puedo cuadrar o no lo puedo meter o encajar a que sean uno solo. Es solamente para pensar y solamente estar analizando lo que viene en la Torah con lo que entendemos del Nuevo Testamento. No es una forma de debatir, sino una forma de qué entendimiento podemos llegar. Ok, si esto no me cuadra, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es el punto donde realmente debe cuadrar? A mí lo primero que se me viene, ok, pues Yeshua y Hashem no son el mismo. Yeshua sale de Hashem, definitivamente. Todas las almas salen de Hashem. Ujú. El espíritu de Hashem, ¿qué te dice? Sí, te da vida. Pudiera ser, pudiera ser. Se- Es que, y lo dice que Dios resucitó a Yeshua. Entonces, ok, pero si Dios era Yeshua, ¿por qué Dios resucitó a Yeshua? ¿Dónde estaba Dios entonces? Dios puede morir, no puede morir. O sea, hay cosas que uno tiene que analizar. Y algo que podemos ver también, por ejemplo, cómo usted está embarazada. Está dentro de usted. Es su carne, ¿verdad? Pero una vez que sale, él toma decisiones independiente. Estuvo dentro de usted, estaba dentro de usted, era usted una sola. Pero una vez que sale el hijo, ya tiene responsabilidades. Él hace lo, salió de usted, pero no es usted.
Sí, Yeshua igual, es divino. Se hizo carne, definitivamente se hizo carne para enseñarnos un camino. Pero dice que hay uno que, el único que ha subido y bajado a los cielos. No más hay uno. Entonces es Yeshua, es el Mashiach. Y será bueno, digo, son temas que uno tiene que estudiarlos y es llegar a un entendimiento mayor. ¿Sí? Entonces, seguimos. Dice Dios los ha sacado de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo. Esta frase la menciona dos veces en esta segunda parábola y en otra que vamos más adelante. Dice, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Es lo que mencionamos. Por eso Balak, Bilam, perdón, no podía estar ahí. Como ahora será dicho, Jacob y de Israel lo ha hecho Dios. He aquí el pueblo, como león se levanta y como león se erguirá, no se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. ¿Por qué esta última campaña contra, contra Irán? Sí. ¿La operación contra Irán se llama Am-Kelavi? ¿Saben qué es Am-Kelavi? Es de un león. Am, el pueblo, y Lavi es león. Kelavi. La traduciría es más o menos como el pueblo se levanta como un león, o el pueblo es como un león. Una traducción más o menos. Sí, se levanta como un león. Ahora, lo interesante es que esto es una profecía. Dice, como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. ¿Sí? ¿Cómo se defiende un león? ¿Qué defiende un león? Su territorio, su manada, sus hijos, sus mujeres o sus hembras. Es lo que defiende. Normalmente un león no va a invadir otro lugar. Él tiene su espacio. Entonces bien podemos entender qué está haciendo Israel. ¿Quiere el espacio de Irán? ¿Quiere el espacio de Jordania, de Egipto? ¿No le interesa? Lo mismo que decía Jacob. Quiere el espacio donde está la casa de su padre. Él quiere estar en casa. ¿Sí? ¿Y qué hizo Esaú cuando, por ejemplo, dio la primogenitura a Jacob? Se enojó. Y la promesa que hizo fue, voy a matar a Jacob una vez que mi padre. ¿Sí? Y esa promesa la permanece hasta hoy en día tratando de matar a Jacob. En la parte número 3 dice, y Balac llevó a Bilam a la cumbre de Peor para mirar al desierto. Peor es como una boca abierta. ¿Sí? Dice, aquí es donde viene Matobú. Matobú, esta es la que se canta en todas las sinagogas. Cada Shabbat y es, cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel, como arroyos están extendidos, como huerto junto al río, como aloes plantados por Hashem, como cedros junto a las aguas, y de las manos destilarán aguas, y su descendencia será en muchas aguas, en el que será su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. ¿Por qué mencionó a Agag? ¿Quién era Agag? Agag, rey de Amalek. Agag es el rey de Amalek. ¿Sí? En la segunda ah, oráculo, segunda parábola, es con la letra Bet. La letra Bet tiene que ver con la casa. ¿Sí? Es lo que defiende el león. El león defiende su casa. La letra
Gimel tiene que ver con reunir, estar juntos. Y tú puedes ver la parábola que menciona está Israel reunido junto, cuán hermosas son tus tiendas. O sea, están reunidos, están juntos. Y es donde está viendo esa parábola. ¿Sí? Entonces, Agag menciona a Amalek. ¿Por qué menciona a Amalek en esta parábola? Amalek, recordemos que de generación en generación tiene guerra contra Israel hasta el final de los días. Y Amalek tiene un valor numérico igual que Mar. Mar es amargo. Safek. Safek es duda. Y Nealim. Nealim es desaparecemos. Nosotros desaparecemos. ¿Cuál es la misión de Amalek? Lo que desea. Amalek desea desaparecer del mapa a Israel. Tú puedes ver en las noticias. Es bien sencillo analizarlo. ¿Qué es lo que desea el pueblo de Irán? ¿Qué es lo que desea el pueblo de Israel? ¿Israel desea desaparecer a Irán? No. No. Nomás déjame vivir tranquilo. ¿Irán desea desaparecer a Israel? Sí, todo el tiempo. Y no nomás Israel. Todo Occidente, todo lo que representa Occidente, Inglaterra, América, Israel, todos los aliados de Israel lo quieren desaparecer. Tú puedes ver uno que es por la vida y otro que es por la muerte. Uno quiere estar en la casa, Jacob, uno quiere estar en el campo y es un guerrero, un asesino. ¿Sí? En la cuarta parábola dice, Dios lo sacó de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. Esta es la segunda vez que menciona esta parte. Pero aquí dice, devorará a las naciones enemigas y desmenuzará sus huesos. ¿Será que Hashem sacó dos veces de Egipto al pueblo? Una sola vez, pero Jeremías nos habla de otra salida, mayor que la de Egipto, donde reúne a todo Israel de todas las naciones. En el futuro, y cuando reúne a Israel de todas las naciones, la siguiente parte de esta parte dice, Dios lo sacó de Egipto y tiene fuerzas como de búfalo. Aquí se devorará a las naciones enemigas y desmenuzará sus huesos. Aquí va a venir un juicio una vez que reúna a los suyos de todas las naciones de Egipto o de todas las naciones del mundo. En aquel entonces Egipto representaba al mundo, ¿sí? Al final de los días, el mundo es el representativo de Egipto. Hashem va a traer a todos los suyos, lo va a juntar y después de eso, devorar las naciones, juicio sobre las naciones, ¿sí? La última parábola, y en esta ya vamos a terminar. Dice, dijo el que oyó los dichos de Hashem, el que sabe la ciencia del Altísimo, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abierto los ojos. Lo veré, mas no ahora. Lo miraré, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob y se levantará cetro de Israel y herirá a las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. ¿Qué es estrella de Jacob? ¿Qué tiene que ver la estrella de Jacob? Esa es la cuarta parábola que menciona Balaam. Menciona una estrella, nomás menciona Cocab. La palabra que viene ahí, Cocab, una sola estrella. Estrella de Belén, pudiera ser. Ahora, si es la cuarta, ¿sí? No, más cuatro. Si es la cuarta parábola, ¿qué habíamos hablado del número cuatro? El cuatro tiene que ver con Adalet, una puerta, ¿sí? El cuatro tiene que ver también, cuarto capítulo de Apocalipsis, ¿de qué habla? De Apocalipsis de Bereshit, Génesis.
El cuarto capítulo de Génesis habla de un justo que es muerto por alguien que no lleva una ofrenda completa. Caín y Abel. Caín mata a Abel. Abel es un justo delante de Hashem que lleva una ofrenda, que Hashem se goza de esa ofrenda y no de la ofrenda de Caín. ¿Sí? Alguien que da una buena ofrenda al Padre. ¿Y dónde le lleva esa ofrenda al Padre? En su casa. ¿Sí? Porque es una ofrenda para llevar a su casa. No viene el Padre a recoger la ofrenda. Tú llevas la ofrenda a Hashem. Ese es el capítulo 4 de Génesis. La parashá número 4, ¿de qué habla? Isaac, cuando es llevado en holocausto. ¿Sí? Isaac, cuando es llevado en holocausto. Entonces el 4 nos está mencionando algo como que, ok, Dalet es la puerta, la letra Dalet. ¿Qué más podemos encontrar en el 4? ¿Qué día de la semana o qué día fueron creadas las estrellas? En el cuarto. Ok. ¿De qué tribu venía Yeshua? Judá. Judá. Y Judá es el hijo número 4. Ok. La única diferencia entre el nombre de Hashem y el nombre de Judá es la Dalet. Judá solamente trae una Dalet y son las mismas letras de Hashem. ¿Sí? Si tú sumas todas las letras de Yehuda, te da 30. ¿Cuántas monedas se pagaron por Yeshua? 30. Ok, hay coincidencias, son muchas coincidencias, ¿no? Ok. Entonces, si la estrella nace el día 4, ¿qué representa la estrella de Jacob? ¿Puede ser? Lo oí en comentarios, ¿ah? Qué bueno. ¿Se acuerdan de los... Representa un reino, ¿verdad? Ujú. Normalmente la estrella representa un reino. De hecho, ¿se acuerdan de los rollos de Qumran? ¿Dónde fueron encontrados? En Qumran. Pero fueron encontrados en cuevas. Y son diferentes cuevas. ¿Y saben en cuál cueva encontraron más rollos? Sí, realmente sí. En la cueva número 4 se encontraron más de 15,000 fragmentos de 200 libros. ¿Sí? Entonces hay algo que tenemos que entender qué pasa con el 4, ¿no? Entonces, si es una estrella de Jacob, se levantará cetro de Israel y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Set. Cocab es estrella. Cocab. Yahel tiene el mismo Cocab, mire, son 20, 20, son 2 y 6. 20 y 20 son 40, 46. Yahel, 10, 46, 48. Está sumando mal, ¿eh? Yahel, Yud son 10, 8 y Lamed 30. 10, 30 son 48. Yahel es esperar. Yebul es Yud 10, Lamed 30, que van 40, Bab 6 y eh, Bet 2, también 48. Cosecha. Porque el Nuevo Testamento nos habla que se va a levantar una cosecha. ¿Cuándo se levantan las cosechas? ¿Cuándo hay que esperar a Mashiach? En otoño, cuando se levantan las cosechas. Pero así como se levantan las cosechas, también hay una cosecha de hombres, ¿o no? ¿Sí? Hay un pasaje, una parábola donde Mashiach menciona a los hombres, los compara con el trigo y la cizaña. Bueno, hay trigo y hay cizaña. ¿Cuándo se da el trigo?
La cebada se da en Pesaj, pero el trigo es tardío, Shavuot. Y Shavuot es la fiesta número 4. ¿Ok? Entonces, como que nos está enseñando más o menos por dónde va, qué tenemos que entender, qué se representa Shavuot, la Torah. ¿Sí? Entonces el trigo crece con la Torah. El trigo va a crecer con la Torah. Eso es lo que esperamos. Si queremos esperar a Mashiach, si queremos esperar a esa estrella de Jacob, tenemos que crecer con la Torah. ¿Sí? ¿Sí estamos? Está bien fácil, ¿verdad? Y en esta misma parábola me dice, será tomada Edom, será también tomada Seir por sus enemigos, e Israel se portará varonilmente, de Jacob saldrá el dominador, destruirá lo que quedare de la ciudad. Dice que Israel se porta varonilmente. ¿Cómo es la guerra? ¿Cómo ha sido la guerra? Israel invade la ciudad, invade las zonas. Son puntos específicos, ¿no? Pero nunca una zona urbana, una zona de... Se menciona eso, pero lamentablemente el enemigo tiene sus guaridas debajo de hospitales, debajo de escuelas, ahí es donde se esconde. O sea, usa a su pueblo como escudos humanos para que no los ataquen. Y ese es un problema. Digo, eso es una forma de actuar cobardemente. En cualquier guerra no puedes poner humanos a niños. Eso es inhumano. Es inhumano eso. Enfermos y niños, ponerlos de escudos. No, no está bien. No tiene un lugar específico. Israel, digo, hasta donde sabemos, Israel, cuando dejó caer también en Estados Unidos la bomba, dejó caer un lugar específico. El punto es acabar con los puntos de la producción de misiles, los puntos con lo que Irán ataca a Israel. Eso es lo que se estaba atacando. Armamento. Vas a tocar puntos claves. ¿Qué puntos claves de una guerra? La energía. Eso es un punto que tienes que cuidar, tus vías de comunicación. Eso es lo que primero que se ataca normalmente. Por eso estaba parado la producción de gasolina, de petróleo en Israel, porque se tuvo que abandonar esa área, podía atacar esa área. Por eso se paró también la de los aviones, el aeropuerto. Es otro punto estratégico de atacar. Tus vías de comunicación, que eso es normalmente lo que debes de atacar. Puentes, conexiones, y obviamente pues el armamento. Te están disparando con algo, tienes que atacar el armamento. Pero disparar a los civiles, ¿qué te hacen los civiles? En una guerra, ¿qué representan los civiles? ¿Qué te están, o sea, qué hacían los civiles para atacar? Nada. Eso es algo nomás desesperado, aventar a donde caiga. Que tienes que atacar, se supone las bases militares, los lugares donde te están atacando, pero no a los civiles. Ok, entonces, y si viendo a Amalek que tomó su parábola y dijo, Amalek, cabeza de naciones, mas el fin perecerá para siempre. También le dio una parábola a Amalek, que el fin iba a llegar para Amalek y para siempre iba a dejar de existir. Y otra parábola también, dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido para el cananeo. Para el cananeo es, tomó su parábola y dijo, fuerte es tu habitación, pon en la peña tu nido, porque el cananeo será echado. Cuando Asiria te llevará cautivo. Alguien va a destruir el cananeo. Y la última parábola que dice, tomó su parábola otra vez y dijo, hay quien vivirá cuando hiciere Dios estas cosas. Vendrán aves de la costa de Kitim y afligirán a Siria. Afligirán también a Eber, mas él también perecerá para siempre. De tarea vamos a ver quién es Kitim, Asiria y Eber. Kitim
Asiria, Eber. El 24-24, si no se les olvida, números 24-24, las que vienen ahí. Si entendemos esto, vamos a entender qué es lo último que sucederá al final de los días. Nos podemos basar también en Apocalipsis. En Apocalipsis viene esto. Ah, en el Apocalipsis del 1 al 22, en algún pasaje. Del capítulo 1 al capítulo 22. Sí lo va a encontrar, está fácil. Primero hay que buscar qué significa eso y luego ya puede uno avanzar. ¿Sí? Entonces, aquí termina ya la paracha termina. Esto lo vamos a ver la siguiente semana. Dice cuando vio Finés, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, y se levantó en medio de la congregación y tomó una lanza en su mano y fue tras el varón de Israel, la tienda, y los alació a ambos, varón de Israel, a la mujer por su vientre y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Esto llegó porque Israel empezó a agarrar a ver las mujeres moabitas. Las mujeres moabitas empezaron a introducirlos a otros dioses. ¿Qué eran las mujeres moabitas? En la antigüedad a veces no entendemos eso, pero las mujeres moabitas eran como sacerdotisas. Actuaban como intermediarios entre el Dios de ellas y el pueblo. Entonces, cuando los hijos de Israel llegaban con las sacerdotisas, no solamente es lo que llevabas de ofrenda, sino también había un sexto ritual con las sacerdotisas por llevar ofrenda a su Dios. ¿Sí? Por eso muchas veces no entendemos cuando Hashem menciona, dice que el sumo sacerdote su vestidura hasta el piso, que no se vea de desnudez, que no descubra la desnudez de tu cuerpo. ¿Por qué? Porque en aquel entonces había sacerdotisas que se notaba la desnudez de su cuerpo. ¿Sí? Y el contraste, Hashem también puso puros varones como intermediarios y no la mujer. No es que las menosprecie, no es que, sino un contraste de que el mundo tiene mujeres como intermediarias, Hashem no necesita mujeres como intermediarias, sino para que se vea un contraste de que somos una nación diferente. Porque incluso había homosexuales también como sacerdotes. ¿Sí? Entonces, Pinjas lo hizo con una función. Tehilim, Crónicas, vamos a encontrar por qué lo hizo Pinjas. No lo hizo porque se enojó y tuvo coraje y lo hizo nada más porque sí. Aparentemente eso nos dice la porción, pero realmente tiene una función, Pinjas, que desarrollar. Y incluso oró antes de hacerlo. Aquí vamos a comenzar la siguiente semana. Este, y lo vamos a dejar hasta aquí. ¿Ok? Hashem les bendiga. Nos vemos la siguiente.